Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al webinar de hoy. Tenemos hoy como ponente a Francisco González, responsable técnico de integración de renovables en la red de Isotrol. Francisco es ingeniero eléctrico por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su actividad profesional pues, empezando como personal investigador de esta universidad y desarrollando software y algoritmos de control, tanto para generación como para distribución. Y desde 2002, que se unió a Isotrol, pues ha desempeñado diferentes actividades, desde consultoría hasta gestión de grandes cuentas, hasta desarrollo de grandes sistemas de generación, como pequeños relacionados con microredes, y en la actualidad es el responsable técnico de la línea de integración de renovables en la red de Isotrol. Bienvenido, Francisco, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Como decía Piluca, el tema de hoy es de gran actualidad y la hibridación y concretamente la posibilidad de añadir almacenamiento mediante baterías u otros sistemas a los parques renovables, pues aportan funcionalidades nuevas que por sí solas las renovables no son capaces de dar y mejoran la gestionabilidad, mejoran la capacidad de ofrecer potencia firme al sistema, mejoran la posibilidad de optimizar el uso de las redes y las capacidades de acceso a las mismas, con lo cual todo eso son ventajas para los gestores de red, para el sistema eléctrico, pero también al mismo tiempo pues al promotor pues le permiten aprovechar energía que de otra manera, ahora sobre todo que aumenta la penetración de renovables, pues previsiblemente aumentarán los vertidos, los famosos curtailments, pues permite aprovechar esa energía almacenándola para poderla verter posteriormente cuando sí que exista capacidad en la red, permite además cumplir con los códigos de red de una manera más sencilla o aportar nuevas funcionalidades y permite al final al promotor verter más energía, generar más energía aprovechando parte de las instalaciones comunes del parque, con lo cual pues aporta ventajas tanto para unos como para otros. En el ámbito regulatorio se dieron los primeros pasos el año pasado con el Real Decreto Ley 23/2020, el decreto de acceso y conexión que se aprobó en diciembre, pues ya introducen las figuras del almacenamiento y de la hibridación en el sistema eléctrico que antes no existían, pero aún así quedan todavía cuestiones importantes por resolver, cuestiones técnicas, cuestiones de operación, qué requisitos técnicos se van a exigir, cómo van a operar las plantas en el mercado. Y todo esto también, aparte de ser lagunas normativas o regulatorias, pues también existen luego dudas de cómo implementar los sistemas de control necesarios para operarlos. Todo esto es lo que hoy Isotrol nos va a comentar desde la gran experiencia que posee Francisco en este campo y nos va a tratar de aclarar un poco cómo operar estos sistemas híbridos en el sistema y qué funcionalidades pueden aportar. Por mi parte, pues nada más, te cedo la palabra, Francisco, y cuando quieras, pues puedes proceder con tu presentación. Pues gracias, buenas tardes. Encantado una vez más de colaborar con vosotros y bueno, muchas gracias por contar con nosotros para este tipo de actividad. Bueno, como comentaba Tomás, vamos a ver un poco, bueno, un poco por qué la hibridación pensamos que sí o sí va a ser un driver fundamental de la integración de las renovables y por qué va a condicionar realmente el despliegue de las renovables en el sistema y contaremos también un poco nuestra visión o nuestra aproximación en función de la experiencia que hemos tenido para poder integrar este tipo de plantas o para poder poner este tipo, digamos, de plantas en servicio. Antes que nada, bastante breve, simplemente que Isotrol, Ingeniería Software y Control, tenemos, digamos, productos y soluciones de valor añadido en toda la cadena de renovables, desde el control local, RTU, SCADA, hasta los grandes centros de control, pasando por plataformas de análisis de APD, gestión de los activos, todos los sistemas para integración en red que nos permiten todo lo que son los PPC, sistemas MS, todo lo que es la integración, modelación, simulación y después también soluciones en el ámbito de trading para lo que serían las herramientas de optimizar el ciclo pues, de las transacciones en el mercado y hacer bueno, pues, herramientas de estudios o de simulación, ¿no? Nuestro objetivo al final es
que toda la energía que se produzca en las renovables se integre en red, no haya nada que salga fuera y, por supuesto, tener el mayor ingresos asociado a eso. Simplemente, bueno, vamos a contar primero una visión rápidamente de por qué las renovables, por qué las renovables y la hibridación, en particular el almacenamiento, pues va a ser fundamental en todo el despliegue de renovables y en el cambio del sistema eléctrico. Al final nosotros tenemos un sistema eléctrico con unas necesidades básicas de observabilidad y controlabilidad, de resiliencia ante las faltas, poder ser robusto ante faltas, perturbaciones, etcétera, participar en la estabilidad en la frecuencia y también participar en la estabilidad de tensiones. Es cierto ya que con la nueva directiva europea, las renovables están participando ya incluso hasta en la regulación potencia-frecuencia, pero todavía hay algunos servicios, por ejemplo, la inercia sintética, el control de sobreoscilaciones, que todavía no se están dando realmente. Y también es cierto que incluso que en la regulación, en las renovables como tal, pueden participar, por ejemplo, en los servicios de ajuste, sin embargo, no se pueden homologar o no se pueden participar por el momento plantas fotovoltaicas para la regulación secundaria. Desde el punto de vista de las tensiones, pues siempre se ha controlado esta estabilidad mediante la potencia, las reactivas, etcétera, y ahora también empezamos con el control dinámico de set point, de reactivas, etcétera. Esto también va a ser bastante importante, que las renovables van a participar también de la misma forma que participan los grandes grupos dando servicio de estabilidad en la tensión. Bien, estas necesidades operativas, sobre todo también la inercia sintética que tiene, o sea, la inercia de lo que es la planta, la generación síncrona, ¿no? Que va variando, va disminuyendo con el tiempo y también tiene un alto componente estacional. Las rampas, que cada vez van a ser más importantes mediante exista o aumente más la penetración de las renovables. Como decimos también, el control de las rampas, la saturación de las redes de transporte y de distribución, todo esto va a ser necesario que las renovables entren en el sistema dando unas capacidades adicionales a las que está dando en la actualidad. De hecho, con la hibridación y con las nuevas tecnologías de los inversores, todos estos servicios se podrán extender a las renovables y podrán dar toda la gama de servicios completos, no solamente los que ya se están demandando inicialmente, sino otros servicios más avanzados como son los control de rampa, inercia o el control de oscilaciones. ¿Qué foto tenemos actualmente? Bueno, pues si nos fijamos en el escenario más o menos actual, tenemos que en este caso la eólica representa aproximadamente un 21% del mix y la generación total de eólica y fotovoltaica con respecto a la potencia total instalada es aproximadamente un 32% del mix. Bueno, hay una perspectiva de crecimiento importante en el futuro. Y viendo lo que teníamos hace apenas 10 años y viendo lo que se pide para 10 años, parece que se podrá conseguir. Lo que sí es importante también ver que aparte de dar energía en el mix, hay que dar energía en servicios de ajuste, servicios auxiliares y, sin embargo, la participación en este caso de las renovables y en particular de la eólica es bastante inferior al peso que tiene en el mix. Y cuando participa en algún servicio, esa baja, que además suelen ser de una retribución bastante más baja. ¿Qué queremos para el 2030? Pues queremos aumentar en un 153% la generación de las renovables, incrementar en 66 gigavatios la potencia. Queremos también reducir el coste de la energía con unas disminuciones bastante importantes. Y después también, bueno, va a haber inversiones en la red, que al fin y al cabo es lo que nos acopla poder integrar toda esta energía en el sistema, y el PNIEC preveía aproximadamente 2,5 gigavatios en baterías en el sistema para 2030. Es cierto que los objetivos de almacenamiento se han incrementado, bueno, el año pasado ya con la Estrategia Nacional del Almacenamiento Energético, pues ha subido la cantidad de almacenamiento en lo que serían utility scale y para el año 30, pues en 20 gigavatios, ¿no? Y bueno, incrementar en 6,5 gigavatios lo que es el utility scale. Luego también en planificación se prevé un incremento bastante importante de lo que sería el almacenamiento en el sistema. Bueno, y lo que tenemos en la actualidad, no solamente es el despliegue que hay, sino que ya hay una, digamos, cola de un montón de proyectos que sobrepasan la capacidad que inicialmente estaba prevista para el 2030. Otra cosa es que todos al final se vayan a desarrollar, pero bueno, de luego parece que por capacidad de potencia o de proyecto detrás puede que no quede, digamos, esos objetivos, ¿no? para
para el 2030. Y la realidad es que queremos bajar el precio, pero bueno, pues el precio, tanto vemos cómo evoluciona el gas o cómo va lo que son las subastas de emisiones de CO2, pues evidentemente el precio está subiendo y sale todos los días en el periódico. No hace falta entretenernos mucho más en esto. Lo que sí es importante ver es que vemos que evidentemente hay una correlación positiva y muy importante entre la generación térmica y los grupos térmicos cuando marcan el precio, y hay una correlación inversa muy importante entre la producción renovable y en particular lo que sería la producción eólica con respecto a los precios en el sistema. Entonces, evidentemente parece lógico que mientras más renovables podamos meter en el sistema, vamos a tener una tendencia a una disminución importante de los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que si metemos mucha renovable en el sistema, empieza a aparecer el fenómeno del curtailment. Hay algunos estudios que en función de, bueno, en distintos mercados estudian cómo evoluciona la curva del curtailment en función de la penetración de renovables. Y eso al final lo que tenemos es que la red o el sistema es incapaz de absorber toda esta generación que en un momento dado seríamos capaces de poner en el sistema. El almacenamiento tiene una cosa bastante buena. Si lo distribuimos digamos, inteligentemente, somos capaces simplemente por gestionando lo que serían el balanceo entre las cargas y la generación, pues como si estuviéramos creando red adicional y por lo tanto más capacidad de meter, digamos, energía en el sistema, independientemente de que pueda decalar en el tiempo energía que en un momento dado no me interesa vender aquí o el sistema no es capaz de aceptarla aquí, pasarla hacia atrás unas cuantas horas o la cantidad que me haga falta. Entonces tenemos dos digamos, efectos muy importantes directamente de la batería sobre la red. Pero no solamente es, digamos, desde el punto de vista estático, sino también desde el punto de vista dinámico, el comportamiento de la batería de almacenamiento combinado con las renovables, pues amplía sensiblemente el rango de funcionamiento de la instalación en el nudo, ¿no? Por lo tanto, si estoy solamente con una renovable, podía funcionar en esta carta PQ toda esta carta para poder funcionar en el sistema. Pero también las respuestas dinámicas, ¿no? Seguir las señales de regulación de AGC, por ejemplo, pues también se pueden hacer de una forma mucho más rápida con las baterías. Por lo tanto, combinando las baterías con la renovable, puedo tener una dinámica en la planta donde me he conectado distinta o más ventajosa con respecto a la que tenía desde el punto de vista anterior, ¿no? También en muchos sitios, no solamente si yo quiero regular para dar servicios a subir o estoy obligado a dar servicios a subir, que puede ser el caso, y no tengo ningún tipo de almacenamiento, tendría que estar trabajando con un determinado curtailment para después, cuando tenga que subir, poder cumplir con la instrucción que recibo, ¿no? También con las baterías podemos integrarlas de forma que no pierdo toda esta energía y puedo dar estos servicios, digamos, a subir, ¿no? Los servicios a bajar los seguiría dando con la eólica y los servicios a subir los daría con la batería. También se utiliza para agrupar, por ejemplo, en zonas de regulación e incluir también pues las baterías pues, para compensar desvíos o para integrar plantas que de otra forma no podrían estar autorizadas para funcionar. Al final lo que voy a tener es que si aumento la penetración de las renovables y combinando adecuadamente o promocionando tanto eólica como la solar, tengo una complementariedad tanto temporal como geográfica. Esa complementariedad temporal y geográfica combinada con el almacenamiento me cambia completamente las características del nudo y a su vez, digamos, el funcionamiento de la red, ¿no? Que soy capaz de dotarla de más flexibilidad y de más resiliencia, ¿no? Y además puede haber renovables que en un momento dado no pudiera meter, porque, bueno, pues, por ejemplo, una calefacción por la noche y durante la noche no hay por ejemplo, producción fotovoltaica y, sin embargo, con el almacenamiento podría meter una cantidad de renovable adicional y, por lo tanto, pues tendría una implicación importante, digamos, en el precio. Entonces, como hemos comentado antes, tiene unas implicaciones fundamentales en la operativa del sistema eléctrico, en la penetración de las renovables y en cómo puedo dar nuevos servicios a la red y además fortalecer el sistema. Aquí vemos simplemente por tener una comparativa de cómo van bajando los precios desde el 2010 al 2019
en distintas tecnologías renovables y cómo ha ido disminuyendo también el precio respecto a la batería. En este caso es de ion litio, ¿no? Por lo tanto, hay una convergencia, ¿no?, entre la disminución de precios que puedo poner para generar un sistema y la disminución del precio del acompañamiento que puedo tener, que en este caso pues sería la batería. ¿Y qué le estamos pidiendo a la generación? Pues cuando estamos trabajando en distintos sitios, en distintos mercados, puede parecer que estamos pidiendo cosas distintas, ¿no? Si me fijo, por ejemplo, aquí en el caso cogido directamente de lo que es red eléctrica, pues tengo evidentemente primero unos códigos de red que cumplir, tengo unos servicios de no frecuencia, sobre todo pues restricciones técnicas, interrupción automática de potencia y control de tensiones, que estos que van a entrar en breve, y tengo los servicios de balance, como son pues la regulación secundaria, terciaria y la reserva de sustitución, ¿no? Pero si me voy a otros sitios, pues parece que lo que me están pidiendo es distinto, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, sería en el de ERCOT, parece que tengo unos servicios de regulación, tengo unos servicios de frecuencia y unos servicios asociados a contingencia, ¿no? Y, por supuesto, el control de tensiones, ¿no? Es cierto que puede parecer que no es exactamente igual, sin embargo, hay cierto mapeo que se puede hacer rápido. Toda esta parte de aquí realmente es la regulación secundaria. Esta parte de aquí estaría relacionado con esta parte de aquí, de terciaria y de sustitución. Aparece lo que sería la respuesta potencia-frecuencia, que aquí la tengo metida directamente en los requerimientos del código de red, y aparece en este caso servicios nuevos de respuesta rápida en frecuencia, que en este caso lo está dando la batería. Es cierto que aquí tengo unos servicios de, bueno, solución de restricciones técnicas e interrupción automática de potencia, pero que como en este caso las consignas van por un despacho económico restringido, entonces, de alguna forma, en la consigna que me están dando ya está incluido estas consideraciones que hay aquí. Entonces, al final, aunque no se pide igual, prácticamente me están pidiendo lo mismo. Y bueno, hay convergencia de tecnología, hay convergencia de precios, hay convergencia de lo que me están pidiendo y para qué utilizamos pues digamos, esta energía de las baterías, ¿no? Pues por un lado hay estudios, por ejemplo en particular es el de IRENA, que sobre una batería tipo establece qué servicios habría que dar de alguna forma que tuviera pues una gran valor añadido para el sistema y a su vez también para el propio dispositivo. Y aquí tenemos una foto histórica, esto creo que es recordar de SEPA de 2018, de en qué estaban dando o en qué se utilizaba el almacenamiento dentro de cada utility, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que PJM o que ERCOT lo están utilizando completamente para los servicios de regulación en frecuencia o prácticamente completamente. Y sin embargo hay otros como es CAISO en California que lo utiliza pues prácticamente para el abanico completo. Va a depender de la topología de la red, de cómo funciona el mercado en ese ámbito y entonces pues evidentemente para lo que uno va a destinar la batería, pues va a ser bastante distinto. En este caso, por ejemplo, en el caso de PJM, es muy curioso porque la regulación dada por las baterías se paga más que dada por las plantas térmicas normales porque piensan que es de mayor calidad. Y bueno, y si yo ahora mezclo y pongo juntas pues un almacenamiento y pongo bueno, pues una renovable, estoy obteniendo sinergias, estoy ganando, digamos, obteniendo beneficio, ¿no? Del punto de vista de la venta de energía o del punto de vista de los costes. Bueno, pues aquí tenemos un estudio de Berkeley Lab de este mismo año, donde ve cómo está evolucionando, digamos, el valor añadido del conjunto, ¿no? Cuando combino, en este caso, eólica con batería, cómo mejora el valor de venta, digamos, el valor hacia el sistema de la planta, ¿no? En este caso de CAISO exactamente igual, hay mejora tanto en wind como en solar, ¿no? Lo más importante de este estudio, una cosa muy importante de este estudio, es que dice que gran parte de este beneficio, el beneficio que vemos al hibridar o al poner las plantas para operar, digamos, de forma conjunta, tiene que ver con la política de grid charging, es decir, si permito o no permito o cómo permito cargar la batería de la red y no de la renovable en sí. Y después, cómo es la limitación en el POI respecto a la potencia instalada de la batería y de la renovable. Entonces, combinando adecuadamente estas dos cosas, pues se ve que tienen prácticamente el 37, el 40% de este valor añadido de unificar la operación o de unificar lo que sería una batería con bueno, pues con en este caso, con la eólica. Cuando hablamos de hibridación, realmente no es un concepto único. Hay
distintos escenarios, distintas definiciones que están asociadas a su vez con distintas obligaciones que le exijo a cada planta y con distintos modelos de negocios que puedo dar. Aquí he puesto simplemente 4, hay más, pero bueno, me parecen bastante significativas, ¿no? Aquí también nosotros, en principio, en el nuevo PO12.2 podremos trabajar con plantas en una modalidad separada o trabajar con plantas en una modalidad conjunta. Y dentro de la modalidad conjunta, pues podrán estar acopladas en alterna o podrán estar acopladas en continua. En el caso de la eólica, pues evidentemente estará sobre todo acoplada en alterna. El que sean, digamos, 2 plantas separadas o sea una planta en conjunto va a aplicar a cómo son los códigos de red que tengo que aplicarle al conjunto de la planta o a cada una de forma individual, qué servicios puede dar y me va a implicar al final cuál es el impacto en los sistemas de control en función de la definición de la planta que tenga o que yo quiera controlar. Entonces, ¿qué retos tenemos para, digamos, integrar el almacenamiento y convertir una planta renovable en una planta híbrida, ¿no? Pues hemos visto antes una versatilidad. No está completamente definido, como decía Tomás al principio, cuál va a ser la forma de trabajar, cuáles van a ser los modelos, si va a ser una única unidad, va a estar separada, va a haber distintas unidades que pueden trabajar de forma independiente. ¿Qué le voy a aplicar a cada una de ellas? Si le voy a aplicar lo mismo al conjunto, le voy a aplicar lo mismo a las dos o a cada una le voy a aplicar unas restricciones distintas. Tenemos que tener una solución flexible porque va cambiando con el tiempo, van apareciendo distintas normativas que donde me decían que yo podía operar de una forma o que tenía una serie de obligaciones, me pueden ir forzando, evolucionando a tener pues nuevas obligaciones o nuevos compromisos. Por ejemplo, tanto en el control de tensiones reactivas como, por ejemplo, en la regulación secundaria. Ahora estamos regulando mercados de 1 hora, pues antes de que acabe el año estaremos en 15 minutos y aproximadamente en un par de años estaremos metidos pues en una plataforma europea con unos tiempos bastante más reducidos. También va a aparecer en una multitud de actores, además de los ya existentes, pues algunos asociados con el nuevo dispositivo, con los nuevos servicios que queremos dar en la planta. Van a aparecer servicios que antes podía dar y que los puedo dar de una forma mucho más eficiente o más dinámica, o servicios nuevos que antes yo no podía dar. Y a su vez van a aparecer pues una interacción de tecnologías o de nuevas tecnologías. Y a su vez, pues dentro de los inversores, pues tendré que trabajar con muchos proveedores o con muchos tecnólogos. Me puede pasar lo mismo dentro de la batería o dentro de los aeros. También, pues tengo un ecosistema de protocolos. Unos son más estándar, otros son menos y algunos están haciendo más o menos de facto estándar pues para los nuevos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el DNP3 en la extensión mesa, pues por ejemplo se está utilizando bastante para las baterías. Entonces, al final, tengo que unir todas las piezas que tenía y a lo que tenía antes en el sistema le quiero añadir un nuevo elemento que es la batería. ¿Vale? La batería y, por supuesto, con la gestión de lo que tenga que hacer. ¿Cuál es el reto? Pues, evidentemente, sobre todo, si ya tengo una planta existente, que esto me dé la menor, digamos, cambio posible. Y si no, si es nueva, pues hacerlo de la forma más integrada posible. Por lo tanto, tenemos un reto también no solamente de integrar el almacenamiento en las formas de operación y de funcionamiento de las plantas nuevas, sino también, por supuesto, integrarla en las plantas existentes, que es un parque o tiene un parque bastante extenso también, ¿no? En cuanto, digamos, a despliegue, ¿no? De generación. Al final, si queremos hacerlo, digamos, de forma integrada y de forma que podamos incluso incluir en la hibridación las plantas existentes, pues tenemos que hacer posible la coexistencia de varios dominios. Tenemos que hacer el dominio de la operación o de los actores o agentes que me intervienen en la operación de la planta, el propio sistema eléctrico de potencia al que tengo que estar conectado y que yo interactúo con él y que me limita y que yo lo limito a él. Bueno, todos los que son los sistemas SCADA para realmente para monitorizar y ver toda la información que está pasando, la interacción entre los distintos agentes, los elementos de tiempo real, de control de lo que es la propia planta y, por supuesto, el control del código de red que tengo que tener para lo que es la planta. Y sobre esto, pues añadir
una lógica adicional. Una lógica adicional que me va a permitir lo que sería incorporar o integrar la lógica de funcionamiento de la planta híbrida. El reto es que se integre con los sistemas existentes, de alguna forma que podamos mantener el negocio business as usual, ¿no? Es decir, si ya tengo una planta existente o sé cómo trabajar, pues con determinados activos no tener que cambiar completamente lo que sería lo que ya tengo desplegado, ¿no? Pero sí tengo que incorporar nuevas lógicas. Al combinar distintos elementos, tanto de generación como de función en el sistema, pues aparecen funciones nuevas o aparecen restricciones nuevas que tengo que gestionar de alguna forma, ¿no? Entonces, el objetivo al final es reutilizar, poder incorporar nuevas lógicas reutilizando los sistemas existentes, ¿no? Y, bueno, pues nuestra visión y cómo lo estamos abordando es haciendo una organización por niveles, ¿no? Bastante parecido un poco, ¿no? Porque esta figura creo que representa muy bien el objetivo, cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Primero hay una parte, la más antigua, el cerebro reptiliano, tiene el tema más inmediato, la respuesta más inmediata, lo más crítico, ¿no? Hay otra parte, pues, más de interacción con el resto, una capa adicional, pues tenemos toda la interacción de los agentes, todos los sistemas de monitorización, etcétera, y después una parte más, digamos, pensante, ¿no? Que sería cómo gestiono, cómo voy a gestionar estas nuevas señales, cómo voy a poner la energía en el sistema, cómo voy a controlar las rampas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esa aproximación funcional por capas, tenemos que hacer una jerarquización de funciones. Básicamente, hacemos de alguna forma isomorfa unas funciones nuevas con la jerarquía de esas funciones que queremos controlar. Por un lado tenemos la carta de funcionamiento, el funcionamiento en energía de la planta en el sistema, ¿no? Esta es la de más alto nivel. Básicamente lo vamos a medir y evaluar en el cumplimiento de energía y los periodos de evaluación y de cumplimiento van a estar asociados a los tiempos, digamos, que tenga cada mercado. Básicamente desde 5 minutos hasta los 60 minutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ERCOS, los mercados son 5 minutos. Aquí pues tenemos digamos, el diario que es de una hora, aunque también tenemos mercado intradiario y también tenemos el intradiario continuo, ¿no? Después tenemos la regulación. Tenemos dar energía y ahora regular la energía. Esa regulación de energía básicamente la vamos a medir y evaluar y las aplicaciones van a ser en energía y en potencia, ¿no? En el caso que nos ocupa, por ejemplo, en España, pues en banda y en energía que estamos dando la regulación, ¿no? También estamos obligados el periodo de evaluación, pues en los periodos que sería el compromiso con el mercado correspondiente. Sin embargo, sí se reciben señales de control muy rápidas cada 4 segundos, aunque hay unos periodos para cumplir esas consignas que bien son por tiempo de establecimiento o bien son por un control de rampas. Y finalmente tenemos cumplir con la estabilidad del sistema, con la estabilidad en frecuencia, con la estabilidad en tensión, ser capaz de responder a los transitorios indeseados y entonces pues esto lo tenemos mucho más ligados con lo que sería el cumplimiento normativo del código de red. Básicamente aquí nos vamos a exigir y nos vamos a medir en potencia y en tiempos y las obligaciones están asociadas al tiempo real. Y tenemos tiempo, pues tiempo de respuesta, pues desde 250 milisegundos a típicamente 10-20 segundos y tiempo de activación, pues por ejemplo, de 150 milisegundos a 500 milisegundos o 2 segundos. Es decir, desde aquí, que estamos hablando de minutos o de una hora, hasta aquí, que estamos hablando en segundos, pues es posible con digamos, cumplimientos y exigencias distintas, poder compatibilizar los distintos servicios, las distintas funciones que queramos dar en la planta. Todo ello nos va a condicionar cuál es la lógica de control. Si funcionan como una o si funcionan como dos. Cuáles son los servicios que voy a dar y cómo voy a distribuir esos servicios. No solamente los servicios, sino exactamente igual cómo tengo que dar o cómo tengo que distribuir el cumplimiento del código de red. Si tengo rampas, si tengo que inyectar reactiva, cuándo tengo que poner la respuesta a un escalón que tengo que dar pues como respuesta pues a un set point o a una incidencia en el sistema. Y una arquitectura de control que me haga compatible reutilizar o, en el caso, integrar lo más posible lo que ya existe para no tener que crear nuevos condicionantes en el sistema, para no tener que crear nuevas necesidades a terceros, ¿no? Entonces, básicamente,
bueno, lo que nosotros hacemos y es la tendencia realmente es generar un controlador maestro que se va conectando a los distintos controladores esclavos dependientes de las distintas tecnologías. A veces asume pues el controlador de la fotovoltaica, nunca o casi nunca va, digamos, a asumir el controlador de la propia batería por temas contractuales y por temas de garantía generalmente. Y aquí incorporamos pues toda esta casuística que estamos viendo aquí, que estamos viendo en el funcionamiento y en la, digamos, integración de la planta en lo que es el sistema. La parte del código de red, bueno, creo que es bastante más conocida y que desde luego ha habido muchas ponencias, seminarios, jornadas. Entonces nos vamos a centrar más en la parte digamos, de alto nivel, ¿no? La parte de que me va a definir cómo es el comportamiento de la planta, cómo de alguna forma se va a ver desde fuera, ¿no? Entonces, aquí podemos tener o podemos funcionar de varias formas, ¿no? Típicamente podemos tener servicios o un funcionamiento donde yo realmente lo que quiera es que el conjunto de la planta pues esté dando servicios de arbitraje, es decir, utilizar en función de una señal de precio una carga de energía desde la renovable y verter en el sistema pues cuando me interese pues el resto de energía que yo he cargado, ¿no? Hay también otras funciones que se nos puede exigir y se nos exige, que es un control de rampa. Hemos visto antes la curva de Pato que mientras más aumente, digamos, el despliegue de las renovables, pues más aumenta la curva de Pato y más problemas hay, digamos, en la gestión de esa franja horaria, ¿no? Muchas veces lo que se dan servicios, se nos va a pedir servicios de rampa para limitar el crecimiento en determinadas horas de la rampa. Aumentarlo o limitarlo en este caso para que no entre tanta renovable de golpe, ¿no? También se puede querer pues un control, ¿no? Digamos, de cuál es la potencia o la salida que está dando el conjunto de la planta. Pues hasta donde sea posible establecer un límite, una franja y tratar de alguna forma de cumplir que desde el punto de vista del conjunto de la planta pues se vea una línea mucho más continua, mucho más controlable, ¿no? O también simplemente utilizar lo que sería la batería o la energía para suavizar las curvas de funcionamiento, en este caso de las renovables, ¿no? Estos modos son modos bastante típicos, son modos recogidos, por ejemplo, en lo que decían el estándar mesa de funcionamiento de las baterías, pero no solamente podemos dar esos modos de forma individualizada, ¿no? En primer lugar, los modos los podemos activar pues por un esquema de tiempo. Yo quiero saber cuándo se da ese modo y quiero saber con qué valor de consigna se da el modo ese. Por lo tanto, combinando cuál es el valor de consigna y el tiempo de activación y desactivación del modo o del servicio, pues tengo una respuesta como esta. Puedo simplemente cambiar el periodo de activación del servicio, considerar que aquí no lo voy a dar y además cambiar la referencia del set point del servicio que voy a dar. Y entonces simplemente exactamente con la misma producción lo que hago es que en vez de tener esta curva de funcionamiento en el sistema voy a obtener esta otra curva de funcionamiento en el sistema. ¿Y qué pasaría si quiero dar distintos servicios? Los puedo dar de distintas formas. Puedo alterarlos en el tiempo, puedo dar primero un determinado tipo de servicio, después otro tipo de servicio y así sucesivamente. O me puede interesar estacar los servicios, es decir, dar determinados servicios simultáneamente en la medida de lo que sea posible. Entonces, podemos definir, digamos, unas prioridades para distintos servicios y en función de qué servicio está activado y con cuál es la prioridad del servicio correspondiente, el set point de la planta pues va siguiendo una escalera como esta. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Donde este servicio excluye a este, pero también podemos mezclar servicios. También podemos calcular entre un valor máximo y mínimo que es compatible con un determinado requerimiento de un servicio, un valor que sea posible, un valor ideal que esté aquí en medio. Y con el siguiente servicio en prioridad también podemos hacer igual. Podemos ver cuál es un valor máximo y un valor mínimo y establecer un valor medio que de alguna forma nos permita cumplir con el servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, estos dos valores están dentro de la horquilla de este valor, puedo dar los dos servicios simultáneamente. Si estos dos valores están por aquí debajo, pues
o una de dos, o doy este y no doy este, o hago algún tema o hago alguna dinámica de mezclar o de suavizar el comportamiento de los dos servicios. Bueno, tenemos desarrollada y existen también distintas soluciones donde se desarrollan lógicas mediante un destacamiento de servicios o se combinan los servicios con criterios técnico-económicos a la hora de, digamos, flexibilizar el set point que doy en función de qué servicios quiero estar cumpliendo. ¿Esto cómo se reflejaría en la planta? Pues aquí exactamente con la misma planta lo que hacemos simplemente ver con distintos servicios cómo se vería el comportamiento de la planta en el sistema. Aquí básicamente lo único que hemos hecho es alterar el orden de los servicios o alterar la prioridad de los servicios. Incluso en un caso como en este, hemos permitido el grid sharing, cargar de la red. Es decir, aquí ha utilizado esto para tratar de conseguir esta rampa y aquí está intentando también, aunque no lo va a conseguir del todo, pues conseguir esta empezando o utilizando esta parte también de consumo de energía en el sistema. Por lo tanto, con una arquitectura de control adecuada, somos capaces de combinar de una forma bastante flexible cómo se ve desde alto nivel el funcionamiento o el comportamiento de la planta híbrida en el sistema. Y todo esto además es incompatible. Adicional a esto es la señal de AGC, adicional a esto son las señales que tengan que venir por el cumplimiento del código de red. ¿Cómo gestionamos esto? Pues por lo que hemos dicho, esto de aquí lo medimos en minutos o lo medimos incluso en horas y, sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es superponer señales que tienen un periodo muchísimo más corto, señales de segundo, señales de 30 segundos, etcétera. Entonces, somos capaces de combinar el cumplimiento del KPI, del objetivo de un servicio en un intervalo de tiempo mucho más grande y haciéndolo compatible con el cumplimiento de KPIs o de servicios en un periodo de tiempo mucho más pequeño. Bien, ¿cuál es nuestra experiencia reciente en este sentido? Pues aquí pongo las tres últimas realmente y son plantas grandes. Aquí sí me gustaría señalar que la distinta visión de cómo se ve la planta según la tecnología y según en el sitio donde hemos estado trabajando. En el caso de almacenamiento con eólica, desde el punto de vista de la activa, son dos plantas distintas. Es como si tuviera planta 1 y planta 2. Están acopladas exclusivamente por la evacuación en la red, ¿no? Desde el punto de vista de reactiva, en cambio, las dos son una única planta. Entonces, hay funciones que acoplan el funcionamiento de las plantas en unos determinados servicios o restricciones y, sin embargo, hay que conseguir que funcione según unos set points que recibimos de forma completamente distinta desde el punto de vista de activa. ¿Y qué es lo que pasa con los servicios en frecuencia? Pues en este caso, básicamente se encarga la batería de dar esos servicios, mientras que prácticamente en este caso lo que es la WIN, como mucho PFR cuando hay sobre frecuencia en el sistema. ¿Y qué pasa en el caso de esta planta de BESS con fotovoltaica? Pues que el stack vertical de la planta prácticamente es una única unidad. Hay que gestionarla como si fuera un solo activo desde el punto de vista de la activa y desde el punto de vista de la reactiva. Sí es cierto que hay algún servicio en particular en frecuencia que sí lo da lo que es la batería. También es importante señalar, por ejemplo, al menos en estos casos, que la operación normal siempre es sin permitir que la batería cargue de la red y solo cuando por situaciones de emergencia es necesario absorber del sistema porque hay una sobrefrecuencia muy acusada, entonces en este caso sí podemos absorber energía, digamos, por parte de la planta con respecto a lo que es el sistema. Bueno, una vez que hacemos esto, pues lo que tenemos que hacer es modelar la planta, modelar los activos, hacer las simulaciones correspondientes, además con los programas que nos va a exigir el TSO en donde estemos trabajando con la planta y entregar, pues no solamente lo que es el modelado, la documentación, la guía de estilos, documentar todos los casos de uso que nos van a pedir para el poder, digamos, recibir la autorización de la operación de la planta y además, en este caso, mandar el ejecutable para que en este caso puedan hacer ellos simulaciones y puedan validar, bueno, pues la corrección, ¿no?, de la solución que se ha dado. Finalmente, nos toca la implementación física. La implementación física, pues tanto de la parte del Power Plant Controller como de la parte del SCADA, ¿no? En este tipo de plantas,
va a haber una redundancia, una exigencia de redundancia en lo que serían los controles de planta y en todo lo que sería la electrónica de red y las comunicaciones. Y veremos también que la exigencia de medición van a ser importantes. Cuando tenemos dos sistemas, pues al final tenemos que integrar el sistema clásico, pues de la wind, de la fotovoltaica y la nueva información del sistema, en este caso, de la batería. Y tanto ver dos sistemas independientes como al final verlos unidos, en el caso pues que estén funcionando como una única unidad. También coordinar los dos sistemas, pero también manteniendo la especificidad de cada sistema. Es decir, pues se tiene que ver o la posibilidad de ejercer los controles del Power Plant Controller de forma local o de forma aislada de lo que sería el SCADA. Y también aparecen unas restricciones adicionales derivadas de los datos de la batería. Es decir, generalmente nos encontramos que se pide una resolución de datos muchísimo mayor de 1 segundo, no todos los datos, pero muchísimos datos, la resolución de grabación o la resolución de registro en el sistema tiene que ser de 1 segundo. Se exigen oscilos para registrar qué pasa en el sistema cuando haya eventos, tanto pre-eventos como post-evento, y aparecen una cantidad de señales bastante importante, ¿no? Pues típicamente una planta del orden de 100 megavatios y un litio, por la forma en que está estructurada, pues nos pueden aparecer del orden de las 80, 120.000 señales, más o menos esa horquilla. Y después también hay unas restricciones muy importantes en cuanto a la custodia de datos, ¿no? Por temas de garantía y por temas contractuales, pues hay que tener pues un almacenaje de datos entre 3 y 5 años, ¿no? Por lo tanto, sí aparece desde el punto de vista de la integración de sistemas unos condicionantes muy importantes con respecto a las exigencias, en este caso, de lo que serían los sistemas SCADA, ¿no? Bueno, finalmente aparece tanta información que es necesario la generación de reportes específicos, de outlier, de desbalanceados, etcétera, para poder ver exactamente cómo está trabajando, cómo está, digamos, los principales indicadores del funcionamiento de la planta. Y bueno, finalmente, las renovables participan en el MIS, pero tienen que participar de una forma protagonista, completamente protagonista en lo que sería los servicios del sistemas. La sustitución de los parques convencionales van a generar que todavía el sistema exija más a las renovables que se integren, y el mercado eléctrico pues sabemos que es muy cambiante, evoluciones complejas, normativas, y los modelos de negocio evolucionan también constantemente. Entonces, la hibridación va a ser un impulso fundamental para dotar a las plantas de flexibilidad, y tenemos que darle flexibilidad en la hibridación para que a su vez puedan ofrecer flexibilidad en el con la flexibilidad o con la hibridación, no solo vamos a conseguir flexibilidad con las renovables, sino en muchos parámetros un comportamiento de las renovables incluso por encima de la generación tradicional, ¿no? Como comentaba antes el caso de JPM para la regulación secundaria, ¿no? Realmente, y como colofón, podríamos decir que gestionando de forma flexible las plantas híbridas y manteniendo prácticamente el negocio business as usual, vamos a ser capaz prácticamente de convertir energías renovables en energías renovables gestionables y al final en potencias renovables, que al fin y al cabo es lo que queremos, un sistema o el objetivo, poder tener un sistema gestionado y basado prácticamente por energías renovables. Bueno, pues con esto concluyo. Muchísimas gracias por la atención y bueno, pues quedo abierto a las dudas que podáis tener. Muchas gracias, Francisco. Súper interesante tu presentación. Nos has tenido aquí atentos al máximo nivel explicando un tema bastante complejo, pero que has cubierto de manera excelente y yo creo que nos quedan todo bastante más claro. Hay algunas preguntas entre los asistentes. Os recuerdo que podéis seguir formulándolas a través de la herramienta de preguntas y yo se las iré trasladando a Francisco. Y bueno, voy a empezar trasladándote alguna que aquí, por ejemplo, de Jesús Laparra nos comenta, antes hablabas de los diferentes servicios, ¿no? Que podrían participar las baterías, bien la batería o bien la instalación renovable, el parque eólico. En cuanto a la terciaria bajar, nos pregunta Jesús si no sería más conveniente utilizar las baterías en lugar del parque eólico. Que en ese caso decías que normalmente es el parque quien lo puede prestar a bajar. Sí, bueno, generalmente lo que nos va a exigir es, por ejemplo, si están funcionando como un parque único, es que el parque dé servicio a subir o dé servicio a bajar. En el caso de servicio a subir, si no estoy haciendo ningún curtailment de la
eólica, la única posibilidad que tengo es darlo con la batería. En el caso a bajar, pues sí pueden ser condicionantes técnico-económicos los que me digan si me interesa hacerlo con la batería o me interesa hacerlo con el conjunto. Sí es cierto que tradicionalmente o generalmente, por lo menos las implicaciones que hemos hecho y en los requerimientos, es sobre todo tirando de la batería, pero perfectamente sería posible hacerlo en el conjunto. Ujú. Vale, hay un tema, ¿no?, que has venido hablando durante la presentación, ahora lo comentas también, el componente económico, ¿no?, de todo esto. Mostrabas una slide donde las baterías han ido bajando de precio, igual que las renovables, pero aún así todavía están por encima de lo que permitiría rentabilizarlas con los precios de mercado normales, no los extremadamente altos que tenemos últimamente. Entonces, surge la duda de todas estas funcionalidades nuevas que aportan las baterías cuando complementan un parque eólico, cómo se pueden viabilizar económicamente. El puro arbitraje de precios parece que no es suficiente, ¿no? El almacenar la energía cuando se genera en momentos de precios bajos para luego inyectarla en el sistema, ¿no?, para venderla en momentos de precios altos, eso no es suficiente para amortizar las baterías, o al menos eso es un poco la percepción que existe. ¿Esto cómo se ha hecho en otros países? Que mencionabas los casos de algunos sistemas eléctricos en Estados Unidos y en otras zonas. ¿Cómo se hace viable esta operación con baterías? Bueno, es una buena pregunta y en el fondo, cuando muchas veces se pregunta cómo está el despliegue en España y cómo está en otros lados, porque hay un modelo económico asociado a esos valores o a esos servicios que puedo dar con la batería, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido la regulación primaria es obligatoria, pero es retribuida. Aquí es obligatoria, pero no es retribuida. Por lo tanto, ya tienes una, digamos, valorización económica de ese activo, ¿no? Por ejemplo, también era tradicional, por lo menos hasta el año pasado, que tenías un pago por prestar servicios de reactiva y de control de tensiones. Estoy hablando en el caso del Reino Unido, ¿no? En el caso de Estados Unidos depende de los mercados, ¿no? Hay mercados donde, digamos, se pagan los servicios de respuesta rápida en frecuencia, ¿no? He comentado antes que PJM paga una retribución adicional si la regulación secundaria es dada por frecuencia, porque consideran que la señal es muy fina, por decirlo de alguna forma, comparada con una regulación secundaria por parte de los grupos térmicos, ¿no? Y generalmente es combinando determinados servicios. Quizá hay una sección, que es en el caso de California, que ellos tienen lo que le llaman, se podría traducir como una subasta de capacidad express o algo así, ¿no? Donde te pueden demandar que des una cantidad de energía en una serie de horas, ¿no? 3 horas hacia el futuro, 4 horas hacia el futuro, ¿no? Te lo pagan muy bien y entonces ahí, en ese sentido, pues sí te puede interesar eso, ¿no? Generalmente, donde hay un despliegue importante no es solamente por arbitraje, es porque aparte del arbitraje hay otros servicios que da la batería que se retribuyen. O sea que podemos concluir que para que se pueda implementar a gran escala y sea viable en España sería necesario desarrollar este tipo de mecanismos, o bien un servicio de respuesta rápida en frecuencia remunerado, complementario a la primaria, o una especie de emulación de inercia y servicios de control de tensión remunerados donde puedan participar Correcto. las baterías. Y luego Correcto. lo Ahora último que mismo, has dicho, ¿no? Muy interesante, las subastas de capacidad o de gestionabilidad. sí, Eso pero también estaría. esta subasta de capacidad que te estoy comentando no es exactamente el mecanismo de capacidad que ahora mismo se está discutiendo aquí, ¿no? Sino que a mí me va a hacer falta dentro de 3 horas una determinada firmeza digamos, de energía, ¿no? Y entonces, pues yo pido, ¿no? Yo pido a los agentes que me ofrezcan, digamos, esa energía, pues a 3 horas vista, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, las baterías participan muy activamente. De hecho, pueden cambiar la programación que tenían, por ejemplo, para ponerse a cargar, para que cuando llegue ese escenario dentro de 3 horas puedan descargar toda la energía. Entonces, te pagan bastante bien y, digamos, el servicio que has dejado de cumplir no te lo penalizan. Por lo tanto, pues te interesa bastante, ¿no? Con lo que estabas comentando,
es cierto que en otros servicios, en otros países o en otros mercados, se retribuyen una serie de servicios que aquí en España aparentemente no o no lo van a estar en un horizonte escaso. También es cierto que es que por la característica o la idiosincrasia de esos sistemas donde están, ¿no? Por ejemplo, en ERCOT puedes tener líneas de 1000 kilómetros o zonas de 1000 kilómetros entre la generación renovable y donde están los grandes centros de consumo. Texas es más grande que España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, España, pues tradicionalmente siempre ha sido un sistema eléctrico bastante fuerte, pero conforme aumente la penetración de generación renovable, el sistema va a ser mucho más débil, por lo menos desde el punto de vista de estabilidad y de inercia del sistema. Entonces, hay servicios que a lo mejor ahora no se están considerando completamente, digamos, necesario retribuir, pero que en un horizonte más o menos cercano de una penetración muy alta de renovables sí puede ser necesario retribuir. De todas maneras, unas Vale. cosas que comentábamos antes, que al final tengo que ser capaz de dar una solución flexible, porque me estás comentando cosas donde yo el modelo de viabilidad de la batería es pues con un plazo de 10 años, de 15 años, ¿no? Y entonces, y en esos 10 años o en esos 15 años va a cambiar o puede cambiar mucho lo que sería cuáles son las reglas de mercado y de funcionamiento del servicio, por ejemplo. Sí, sí, está claro. Un poco comentando estos mecanismos de capacidad diferentes, ¿no?, que comentabas en Estados Unidos. Hace unas semanas finalizó el plazo de consulta pública de los sandboxes regulatorios que lanzó el Ministerio de Transición Ecológica, y una propuesta que lanzamos desde el sector fue precisamente esa, habilitar escenarios para probar una regulación, unas subastas basadas en firmeza, que pudieran incentivar el uso o la penetración de las baterías del almacenamiento. A ver si recogen el guante. Bueno, hay otras preguntas. Por ejemplo, una de ellas es si recomiendas algún software en específico que permita analizar o identificar el dimensionamiento óptimo de las plantas híbridas, dimensionar cuál es la mejor composición de eólica más almacenamiento, tanto por OPEX como por CAPEX. Bueno, como software comercial no conozco, ¿no? No conozco, digamos, alguno que esté específicamente diseñado para eso. Sí sé de empresas que lo hacen y nosotros también tenemos nuestras propias herramientas, ¿no? Entonces, pero como software comercial no estamos hablando de tipo, no sé, no me importa decirlo porque son software que utilizamos mucho. No es un tipo, digamos, PSK, no un tipo Power Factory o el que sea, ¿no? Es cierto que hay algunos tipos de software, como por ejemplo Homer, que está evolucionando bastante, pero muchas veces son soluciones que están más, digamos, sin incorporar transitorios, sin incorporar una constante de tiempo que puede ser determinante a la hora de que sea viable esa combinación por ejemplo, de eólica con almacenamiento, ¿no? Son más como, por ejemplo, sucesivos estados estacionarios de mercados horarios, ¿no? Entonces, es una primera aproximación, pero no me va a dar toda la riqueza de poder simular pues distintos escenarios con unas constantes de servicio completamente distintas. Vale, son como modelos de simulación muy adaptados, muy específicos. Sí, sí. Nos pregunta Yuri Rizo si estos sistemas híbridos y estos modelos que utilizáis permiten integrar también generación diésel y definir periodos de activación para la misma. No solo con renovables, sino también integrar otro tipo de plantas. Bueno, en la parte más superior de arriba, que sería el MS, en principio podría ser compatible, es agnóstico respecto a qué tipo de generación es la que estoy aportando, ¿no? Simplemente pues cuestión de parametrizarlo con sus pesos, sus prioridades, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros estamos muy centrados en las renovables y muy centrados en, digamos, en las plantas de utility scale. Eso quizás más soluciones de tipo microgrid, por ejemplo. Vale. Nos pregunta Germán Visa. Bueno, lo comentabas antes, ¿no? Pero por incidir de nuevo en el caso de que la planta no esté generando, si se pueden, las baterías se pueden cargar desde la red. Es una cuestión, o sea, físicamente sí, pero es una cuestión normativa, si está permitido o no está permitido. Sí, correcto. Básicamente es una cuestión normativa, ¿no? Y bueno, va a evolucionar seguramente y va a poder haber distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ERCOT, tú tienes una tax credit
Y entonces tiene una serie de años, por ejemplo 5, donde no puedes cargar de la red, salvo que sea por situación de emergencia, como hemos comentado, ¿no? Pero pasado ese periodo ya puedes jugar o puedes, digamos, funcionar de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, Kaiso establece peajes completamente distintos si la batería funciona integrada con la renovable o funciona de forma independiente que se carga de la red. De hecho, en el estudio que había puesto antes de Berkeley, precisamente las políticas de grid charging y también cuál es el dimensionamiento del POI en función del tamaño de la renovable y en función del tamaño de la batería es de los más sensibles para que a hibridar la planta, digamos, tenga un beneficio económico, por lo menos desde el punto de vista de vender energía en el sistema. Aquí en España, corrígeme si me equivoco, pero no es algo que esté definido todavía, de si se va a poder cargar de la red o no, en qué condiciones, a qué coste. Bueno, verás, si lees algunos artículos de algunos boys, parece, mapeando directiva europea, que yo podría cargar energía para después diferirla y ponerla en el sistema. Pero, sin embargo, y que eso estaría libre de peaje o de coste de sistema. Sin embargo, a día de hoy, hasta donde yo sé, si tú quieres utilizar la batería de forma para cargar de la red, tienes que darla como una unidad de carga y una unidad de consumo, y se te aplican peajes y te aplican, digamos, cargos. Si la tienes asociada a lo que sería una unidad de generación, pues en principio sería vamos a llamarle una eólica extendida, y la eólica pues generan entre 0 y lo que sea, pero no consumen. Ya, el Pero consumo. pero como tú dices, todo dicho con puntillas, ¿no? Porque estamos en un escenario que no acaba de cerrarse y todavía no sabemos exactamente cuál es el que va a venir. De hecho, en el PO 12.2, que seguramente se aprobará a final de año, establece el MGR, que es módulo de generación eléctrica con almacenamiento reversible. Sí, 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 bueno, pero todo eso todavía no está aprobado, ¿no? Y no está No, todavía bueno, definida efectivamente, esos son propuestas o son borrador borradores que que está están ahí. encima de la mesa. Sí. Y por terminar, si no surgen más preguntas, pero hay un tema que genera mucha confusión y que es al final la potencia instalada del parque, de un parque existente, un parque eólico existente en el que decida incorporar baterías, ¿no? Hibridarse con baterías. Ahí hay un componente normativo, regulatorio y con red eléctrica de la capacidad de acceso y del permiso de acceso y conexión concedido. Pues a los efectos de añadir baterías, la potencia instalada de esa planta se modifica, no se modifica, hay alguna limitación. ¿Puedes comentar Eh, algo al respecto? sí, bueno, al final la potencia instalada de la planta, si yo instalo baterías, yo instalo al final inversores en la batería, y al final pues lo que tengo es la suma de todos los módulos de generación de electricidad que pueden verter en el sistema. Por lo tanto, se añade un módulo de generación de electricidad adicional. En este caso sería una batería. En principio interpreto que evidentemente eso va a sumar a la potencia que tengo o que tendría la planta. Otra cosa es que vaya a limitarla. O sea, otra cosa es que pudieras poner esa potencia adicional y que la limites para que nunca pase del permiso que tú tienes concedido. En el caso de la fotovoltaica, por ejemplo, tú puedes sumar potencia de batería que no te va a computar como potencia si, por ejemplo, comparte un inversor. Imagínate que tú tienes un inversor donde estás llevando, por ejemplo, elementos fotovoltaicos y estás llevando la batería. Al final, la potencia del inversor en alterna te va a limitar cuál es la potencia que tú tienes conectado al sistema. Básicamente, lo que se mira es cuál es la potencia en alterna de los elementos que son capaces de inyectar potencia digamos, en el sistema. Hay una página del Ministerio de Energía donde ponen ejemplos concretos y la verdad es que queda bastante claro. Si acaso os paso el enlace porque creo que está bastante bien. Sí, vale, vale, gracias. En cualquier caso, no se puede superar la potencia instantánea que se vierte a la red, no puede superar la concedida en el permiso de acceso. Correcto, correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco.
Yo creo que lo vamos a dar por concluido aquí. Ya hemos llegado al límite de hora que teníamos fijado y agradeceros a todos los asistentes por conectaros, por participar con vuestras preguntas y sobre todo a ti, Francisco, por trasladarnos este tema de una manera tan didáctica. Es un tema bastante complejo y que genera bastante confusión. Muchísimas gracias. Y Luca, te dejo la palabra si quieres hacer algún comentario. Lo primero, dar la enhorabuena a Francisco por esta exposición que ha sido brillante y además ha sido muy interesante y yo creo que a todos los asistentes seguro que les habrá resultado de la misma manera. También a ti, Tomás, por moderar a Francisco y recordaros que la próxima semana tenemos la jornada técnica el día 30 de septiembre en el Hotel Esperia en presencial y para todos los que no podáis venir a acompañarnos en el hotel en Madrid, también será online. Daros a todos las gracias por habernos acompañado y que sigáis nuestras comunicaciones para las siguientes jornadas de formación, jornadas técnicas, congresos, presentaciones de publicaciones, etcétera. Y gracias a Isotrol por haber confiado en la Asociación Empresarial Eólica para la organización de este webinar. Gracias a todos, cuidaros mucho. Adiós. Vale, gracias también a vosotros y bueno, encantado de participar con vosotros. Gracias, Francisco. Un saludo.